Proverbio 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Señores, sin más, Loren Montalvo de Quesada. Por alguna razón, esta invitación ha sido la que más me ha honrado. Dije, wow, del ministerio de la iglesia, mía de mi iglesia. Realmente me siento muy, muy honrada de que del ministerio de mi propia iglesia me invitaron y que la conferencista invitada. Fue como, wow. Bueno, y muchas gracias por invitarme. Yo les voy a hablar un poquito de un movimiento que todo el mundo ha escuchado y todo el mundo conoce, por lo menos a grandes rasgos, que es el feminismo. ¿Y por qué no debemos ser feministas? Porque hay una frase que yo la he hecho mía, que se dice femenina sí, feminista no. Y antes de entrar en lleno con el tema del feminismo, yo quiero leerles una parte de Mateo 24 que habla del fin de los tiempos. Dice, los discípulos le preguntaron a Jesús que cómo iba a ser eso del fin de los tiempos. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo vi eso, porque le preguntaron en el versículo 3 que ¿cuándo serán estas cosas? Jesús estaba hablando del final y dijo, ¿cuándo serán estas cosas? Y en el versículo 4, él respondió, en vez de decirle, ¿cuándo va a ser? Bueno, va a ser cuando pase esto. Lo primero que el Señor dijo fue, que nadie los engañe. O sea, como fue, antes de darte la respuesta, espérate, que nadie te engañe. Y él describe algunas cosas y vuelve y dice que a muchos van a engañar. Y otra cosa que dice, ustedes van a oír guerras, rumores de guerra, estamos oyendo de guerra y rumores de guerra, ok, y dice, no se turben, no tengan miedo. Y más adelante ahí vuelve y dice que no se turben y que no tengan miedo, que no nos dejemos engañar. Digo esto porque nosotros vemos que hay problemas reales. Y aquí vamos a ver unos problemas reales. Por ejemplo, vemos problemas reales de discriminación. Hemos sabido que hay lugares donde se discrimina, donde se prefiere a un hombre que a una mujer. Vemos que hay abuso, existen los abusos, ¿verdad? Todo el mundo conoce de algún caso. Quizás conocemos a alguien o a nosotras mismas, nos han faltado el respeto en alguna circunstancia, nos han dicho cosas en la calle que no queremos escuchar. Las violaciones, por ejemplo, algo muy terrible, son cosas reales. Cierta desigualdad. Y uno ve, entonces, en respuesta a todas esas cosas, estas marchas exigiendo no violencia. Miren ahí como dice, por los derechos de las mujeres. Esa foto que siguiente es aquí, hablando de ni discriminación ni violencia. Ustedes ven ahí que está ligado con el aborto también, cómo ligan una cosa con la otra. En esa misma marcha, ustedes van a ver más adelante, también había representación transgénero, o sea, hombres que se creen mujeres y del colectivo LGBT. La próxima vamos a ver, miren cómo nuestro ícono, nuestras hermanas Mirabal, amadas hermanas Mirabal, ahora son un ícono feminista. Ahora las mariposas son un ícono feminista. Y libertad, igualdad, amistad. Miren cómo dice, no somos princesas, somos guerreras. Ustedes machistas son terroristas. Entonces,
hacen este tipo de cosas. La próxima le puse una cosita ahí para que no se vea tan grave, pero tratan de llamar atención, incluso desnudándose para tener atención de la prensa. Y ustedes dirán, eso fue en otro país. Aquí también frente al Congreso sucedió. Traté de encontrar la foto y no la encontré, pero dije luego a la que le interese la ubico la foto y se la mando. Aquí en nuestro país sucedió. Miren cómo dice, la vida se defiende garantizando que todas las personas, garantizando la de todas las personas, no queriendo controlar sus cuerpos. ¿De qué están hablando aquí? De aborto. Entonces, ustedes ven cómo cogen problemas reales, problemas que suceden, y entonces lo convierten en esta marcha. Ya una última imagen ahí. Miren ahí en la segunda de bueno, para ustedes es izquierda, a mi derecha, cómo está peleando con un sacerdote por la llave de su cuerpo. Cómo está toda esta simbología puesta ahí. Y otra vez uno ve, son problemas reales. O sea, hay como una liga ahí, como que uno quiere identificarse con algunas cosas de esas. El problema es la pregunta, ¿el feminismo tiene las respuestas? El feminismo se ha hecho tan grande porque afirma tener las respuestas, afirma saber la razón de los problemas de las mujeres y afirma tener las respuestas. Y el asunto es que se vende de una manera muy bonita. Yo les voy a leer ahora la definición. La próxima, la pueden leer aquí conmigo. Dice, es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre. Todo el mundo quiere igualdad, ¿verdad? Entre la mujer y el hombre. Yo digo que el primero que quiere el principio de igualdad entre la mujer entre el hombre y la mujer es Dios, porque Él dijo varón y hembra los creó y dijo no hay esclavo ni amo, no hay hombre ni mujer, todos son iguales delante del Señor. Eso es un postulado muy bonito. Dicen que están detrás de la igualdad, de la sororidad, es un verbo nuevo que se han inventado, que es como si fuera solidaridad y libertad. Miren unas 3 frasecitas antes de entrar en las corrientes del feminismo, cosas que nos enseñan con las que yo creo que todas nos podemos identificar. Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa. Entonces, es ese tipo de mensaje que hace que uno se identifique y crea que es feminista porque está de acuerdo con enunciados como ese. Y uno no sabe, como el feminismo tiene tanto tiempo corriendo, uno no sabe qué tanto tiene influenciando nuestras vidas y qué tanto ha cambiado la cultura, de manera que uno hoy mismo, por ejemplo, tenía una conversación con una joven que me decía, yo soy feminista. Ella es católica y yo puse en Instagram que el catolicismo, el cristianismo es incompatible con el feminismo. Dice, pero es que yo soy feminista. Yo creo en Dios. Estoy en contra del aborto, pero soy feminista. Dije, es o no conoce el cristianismo o no conoce el feminismo. Porque el que conoce uno y otro sabe que no pueden congeniar. Pero lo venden bonito. Lo venden bonito. O sea, nunca te disculpes por ser una mujer poderosa. ¡Wow! Mire, ser responsable de ti misma significa rechazar lo que otros piensen por ti, hablar por ti. Significa aprender a respetar y usar tu propio cerebro, tus propios instintos. Por tanto, es lidiar con el trabajo duro. O sea, independencia. No lo ve como cosa buena. ¿Quién sabe lo que las mujeres podrán llegar a ser cuando sean finalmente libres? O sea, como que no somos libres todavía. Miren, este es el último, de cosas como que uno
quizá le encuentra como un alguito, como un no sé qué, pero bueno. Dice, yo me he visto para mí, no para ti. Ok, mi escote no es una invitación a acosarme, claro. Déjame caminar por la calle tranquila, ok. Que use el espacio público no quiere decir que mi cuerpo también lo sea. Ok, y hay dos posibles orígenes del feminismo. Hay quien dice que es uno solo y otro que puede tener diferentes vías. Uno es la Revolución Francesa y el otro la Revolución Comunista. Hay muchas cartas que se intercambiaron de las fundadoras del comunismo, del feminismo, con personas como Marx, que es el fundador del comunismo. Y para el que no sabe, les resumo, es una idea de que hay suficientes recursos en el mundo y lo único que hay que hacer es repartirlos mejor. Entonces, al igual que el feminismo, eso suena bello, ¿verdad? Pero entonces, no se puede aplicar de ninguna manera a menos que sea con autoridad. Porque el que trabajó 28 horas al día se excedió. El que trabaja 10 horas extra a la semana para conseguir un buen sueldo y el que se queda en su casa rascándose la panza y mirando al techo, entonces no pueden tener igualdad. No puede ser lo mismo que el fruto del trabajo del otro entonces le caiga al que no lo hizo, ¿verdad? Entonces, son ideas que en teoría suenan muy bellas, pero aplicarlas no se puede hacer si no es por igualdad. Entonces, ya para entrar, yo les voy a describir las 4 olas del feminismo, de manera bien brevita para que nosotros entendamos desde dónde viene esta ideología y por qué, en otro contexto yo diría, por qué no funciona a nivel político, por qué no funciona a nivel social, porque es un fracaso. Pero en este caso, como cristianas, lo que quiero demostrarles es cómo esto es incompatible con nuestro amor a Dios. Cómo esta ideología no cuadra con nuestra doctrina bíblica. La primera ola del feminismo es vamos a decir que en partes rescatables, porque aunque no era que todos los hombres votaban desde Adán y Eva, eran monarquías, pero en el momento que se comenzó a votar, a partir de ese momento, votaban algunos hombres, que es otra cosa que la gente cree como que es que los hombres votaban y las mujeres no. No votaban todos los hombres tampoco, votaban algunos hombres como intercambio de su servicio militar, algunos con posiciones políticas, otros que tenían terrenos, porque imagínate, si hay que votar por algo que es mi terreno, porque tiene otro que venir a votar por mi terreno, y las mujeres votaron luego de hacer una gran revolución y lograron el voto, aunque no fueron solamente las feministas las que hicieron esta lucha. Una cosa que me gusta decir de esto es que la gente esconde lo violento que fue este grupo. Nadie habla de lo que hicieron estas jóvenes, estas señoras. Miren en la próxima, aquí dice en inglés, demandamos que liberen a Liz Paul. Miren cómo hay arriba una ley, se llama el gato y el ratón. ¿Por qué tenía que haber una ley del gato y el ratón para mujeres? Porque eran tan agresivas, hacían actos terroristas, bombardeaban iglesias, lugares públicos, casas. Esta señora Alice Paul, por ejemplo, se tiró frente a una carrera de caballos, acabó muriendo, agredieron al presidente de su época. Y entonces, aquí, yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo nunca he escuchado de una ley en la que permitan que el preso, que después de que lo agarraron por su condición de salud, lo dejen libre. Y de eso se trataba esa ley. Esa ley era, vamos a decir, que me agarraron a mí
porque me encontraron tirando una bomba o una cosa, y entonces yo me ponía muy enferma en la cárcel porque la cárcel no es para mujeres, entonces por mi condición de salud me liberan y entonces luego me pueden volver a agarrar. A ningún hombre en la historia le han dado un privilegio de ley de esa magnitud, a las mujeres sí. Entonces, lo próximo que tampoco dicen, miren ahí ese a la derecha, a mi derecha, a su izquierda, ese libro de cómo describe todos los ataques terroristas de ese grupo de primera ola que nosotros tanto decimos, wow, que esas mujeres sí, ese feminismo sí, ese sí, pero incluso, aunque uno agradece su cuota de responsabilidad por lo que han alcanzado, porque uno no va a votar lo bueno y lo malo, pero uno no puede ignorar las cosas malas tampoco, como si eso hubieran sido un grupo de santas que no hizo nada malo nunca. Del otro lado es una mujer entregando una pluma blanca, porque en ese tiempo estaban en guerra. Y ellas se dedicaron a entregarle plumas blancas a los hombres que veían en su medio como para llamarle gallina. O sea, si tú no vas a la guerra, tú eres un gallina. Y eso llegó a un punto que el gobierno tuvo que intervenir, porque orilló al suicidio a muchos adolescentes que todavía no habían cumplido la edad de ir a guerra. Y le mandaron cajas, hubo uno que le mandaron una caja de plumas blancas a su casa. Y el joven loquito por ir a la guerra, pero eso era una vergüenza tan grande. Ustedes saben que en los tiempos de antes todo el honor era todavía como más. Ahora uno dice, bueno, yo me unto un aceite y a mí qué me importa. Pero en ese tiempo eso era una vergüenza grande. Hubo un caso, por ejemplo, en el que le entregaron una pluma blanca a un hombre y el hombre era un veterano de guerra. Él se sacó el ojo y se lo puso en la mano. O sea, ya yo di mi vida. Ya yo di mi vida. Y dicen que el feminismo es por igualdad. Pero piensen a ver, si lo que quieren es igualdad, real igualdad, ¿por qué entonces no lucharon por ir a la guerra ellas? Si se permitía el voto por intercambio de guerra, ¿por qué no pelearon por tener el mismo deber por el mismo privilegio? Solamente se pide el tener el mismo privilegio, nunca el mismo deber. Entonces, pero agradecemos su cuota de responsabilidad. Ok. En la segunda ola del feminismo, una vez ya se había conseguido el voto femenino, que por cierto, tampoco las feministas lucharon por el voto de todas, lucharon por el voto de las mujeres blancas. En Brasil tuvo que levantarse otro feminismo llamado negralismo, para reivindicar el voto de las mujeres negras, porque solamente lucharon por el de las blancas, tanto que dicen igualdad y no había igualdad ni siquiera dentro de su mismo género. La segunda ola es la revolución sexual. Y aquí se quebró la integralidad de la persona. Se despegó, fue como que se desconectó el cuerpo se separó el sexo del amor, el compromiso y de la reproducción. O sea, ya el sexo no era algo reservado para el matrimonio y en un lugar seguro. Ya el sexo era un acto carnal. Y es interesante ver que estos grupos nos llaman a nosotros retrógradas, nos llaman a nosotros atrasados. Pero son ellos los que quieren hacernos comportar como animales. Porque a los animales no le importa eso, no le importa la fidelidad, tanto como a nosotros. Entonces, el nosotros tener un vínculo seguro como el matrimonio requiere de intelecto, requiere de tomar una decisión, hacer un compromiso y mantener ese compromiso. Sin embargo, en esta segunda ola fue una revolución sexual. Porque entonces ya se comenzó a luchar por el aborto, se comenzó a luchar por los anticonceptivos, se logró el anticonceptivo, las toallas sanitarias, ese tipo de cosas, autonomía y el divorcio.
Yo les traje aquí dos imágenes. Esta primera imagen, fíjense, eso fue en la época hippie. Ustedes ven que hay muchas mujeres y hay muchos niños, pero son un grupo. ¿Cuál es el papá de quién? Como que no nos queda claro. Y si no hay un vínculo seguro, entonces, ¿cómo crece ese niño sin jerarquía, sin derecho a herencia, sin saber quién es su autoridad? La próxima imagen la voy a pasar rapidito para ejemplificarles cómo en esta revolución que nos llama a nosotros retrógradas, parecen tribus. O sea, si ustedes se ponen a analizar, parecen tribus, ya ahí desnudos como animales, ya no importa nada. Y miren en la manera de pensar detrás de estas filósofas feministas. Dice, lo que liberará a las mujeres, por tanto, del control masculino es la eliminación total del sistema dinero-trabajo, no el logro de la igualdad económica con los hombres dentro de él. O sea, ustedes recuerdan que dijimos que tenía mucho vínculo con el comunismo. Aquí está. Dice, la afirmación de los hombres de que las mujeres, o sea, como si esto fueran los hombres que dijeran esto, la afirmación de los hombres de que las mujeres encuentran satisfacción a través de la maternidad y la sexualidad refleja lo que los hombres creen que encontrarían satisfactorio si fueran mujeres. O sea, ella está diciendo aquí, las mujeres no encuentran satisfacción en la maternidad. Las mujeres no encuentran satisfacción en eso. Eso es lo que los hombres creen que las mujeres encuentran satisfactorio. Y yo como mamá les aseguro, y sé que ustedes también, que la maternidad es, si no es lo más satisfactorio después de conocer al Señor, tiene que ser lo segundo. O sea, tener a sus hijos, una madre que está gestando a su niño, que lo piensa desde que está embarazada, está emocionada, para que esta señora diga que eso es una idea del hombre, de que la mujer encuentra satisfacción con eso. Aquí entonces comienza un odio al hombre, un rechazo al hombre y al mismo tiempo un rechazo a todo lo que sea femenino, toda la feminidad. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado, no, yo soy feminista o yo creo en cosas feministas, pero no de esta loca de ahora. No de esta femiloca, no de esta feminazi, no, porque ya como que han desvirtuado la lucha. Yo les estoy hablando de los 1940, 1950, 1960, o sea, yo le estoy hablando de este grupo de personas de hace mucho. Y una persona que sea feminista radical, te dice, no, es que esa es una radical. Radical viene de raíz. O sea, desde donde salió el feminismo. Así que las mujeres que están haciendo estas locuras, entre comillas, están siendo muy fieles a las raíces del feminismo. Miren qué locura esto. Valerie Solanas. El macho es un accidente biológico. El gen Y es un gen X femenino incompleto. Es decir, él tiene un juego de cromosomas incompleto. En otras palabras, el macho es una hembra incompleta, un aborto andante, abortado en la etapa genética. Ser hombre es ser deficiente, emocionalmente limitado. La masculinidad es una enfermedad por deficiencia y los hombres son lisiados emocionales. Imagínense. Eso es para la próxima que le diga que el feminismo no se trata de odiar a los hombres. Miren esta otra, como dice, la familia nuclear debe ser destruida, sin importar su significado final.
la destrucción de la familia es ahora una meta objetivamente revolucionaria. Llamaban a los padres 2 adultos arbitrarios. ¿Cómo pueden ser 2 adultos arbitrarios? Incluso tienen nuestros genes. Objetivamente, tienen nuestros genes. No pueden ser 2 adultos arbitrarios. Pero cuando uno ve su conducta tribal, entiende, 2 adultos arbitrarios, porque para ellos eso era un grupo, una masa de gente. Y yo puse aquí un screenshot de un tweet de una joven para que ustedes vean cómo eso se traduce al día de hoy. O sea, que uno cree como que esta muchacha piensa de esa forma, como que se le ocurrió eso, pero eso tiene su raíz. O sea, eso que estamos hablando se traduce en estos días a este tipo de declaraciones. Miren lo que dice: criar a las mujeres en la compulsión por la limpieza y la condena a la casa desarreglada es un ejercicio patriarcal para que exhaustas no podamos volar para encontrarnos en aquelarres nocturnos. Una casa brillante habla de una mujer con alas dolorosamente destrozadas. Señores, uno se ríe y se sorprende, pero hay gente que piensa de esta forma. Y quiere comunicar estas cosas y que nosotros adoptemos esta forma de vida. ¿Qué quiere esa muchacha que dice que una casa bonita quiere decir que hay una mujer a la que se le ha cortado las alas? ¿Qué quiere decir? Que el trabajo en la casa no sirve, que dedicarse a sus hijos no importa, que hay tantas cosas mejores que hacer. Miren lo que dice esta otra señora. Esta es una señora del 1931 que murió en el 2013. O sea, yo no estoy hablando de una jovencita de ahora. La proporción de varones debe ser reducida y mantenida en aproximadamente el 10% de la raza humana. Miren este otro. Y eso, les aseguro que traté, como era en una iglesia, como es en la iglesia, no cogí los peores. Porque hay peores. Dice: creo que el odio a los varones es un honorable y viable acto político. Vamos a la próxima ola. Luego de eso, o sea, primero estamos en una guerra con el varón, exigiendo nuestros derechos a como dé lugar, rescatando lo que es válido, aunque desmontando algunas mentiras. Luego entonces pasamos a esta revolución sexual. Ya no importa quién le entregue mi cuerpo, ya yo me desconecté de todo eso, yo tengo mis anticonceptivos, nadie es dueño de mi cuerpo, y si quedo embarazada entonces vamos a tratar de eliminar ese hijo. El trabajo en el hogar no sirve, nada de eso sirve. Ahora mismo es una revolución sexual. Ahora, un pasito más para adelante es el feminismo de género. Y lo que sucede hoy en día es que es como si esos feminismos se fueran acumulando. O sea, no es que se dejó lo de allá y vino para acá. Todavía vivimos revolución sexual. Todavía vivimos exigencia de supuestos derechos, aunque ahora mismo les animo a averiguar si hay algún derecho por ley que el hombre tenga que la mujer no tenga. No hay ninguno, al revés. Ahora mismo, si usted acusa a su pareja de que la maltrató, el hombre va preso por si acaso, si por sospecha, la presunción de inocencia los hombres la han perdido. Ahora, si su esposo dice que usted le está dando golpe, lo primero es que se ríen de él, segurito. Y lo segundo es que hay que averiguar, porque si esa santa le dio algo, hizo usted. ¿Verdad? Entonces, realmente, si uno se pone a ver, no hay esos derechos que haya que pedir realmente. Cada ley, incluso, si va a beneficiar a alguien, beneficia un tantito más a las mujeres que a los hombres. La tercera ola del feminismo, entonces, es un feminismo de género.
ahora vamos a separar el sexo y el género y vamos a deconstruir la identidad. Y para eso, para mí, este es uno de los feminismos, una de las olas más peligrosas. Muy, muy, muy peligrosa. Porque nosotros nacemos con un sentido de identidad. O sea, para nosotros es importante saber si somos varón o hembra. Para nosotros es importante saber a qué raza pertenecemos, de qué país somos. Yo incluso recuerdo en una ocasión que yo estudié en un colegio bautista y nuestra iglesia es de denominación independiente. Y en mi colegio bautista, nosotros de la iglesia a veces hacíamos viajes misioneros y visitábamos iglesias pentecostales. Yo podía ver la diferencia y yo sabía que yo no era eso, yo era otra cosa, pero yo no era pentecostal. Yo no sabía qué denominación yo era, pero yo sabía que no era aquella. En mi colegio bautista, como uno no está en ambiente de iglesia, sino de clases, un día le dije a mi profe, mi papá acaba de componer un merengue. Y ella me dijo, ¿ustedes son pentecostales? Y a mí me dio como una cosa, como que, no. Y yo llegué a mi casa y yo creo que antes de saludar a mi papá fue, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Qué es lo que somos nosotros? Y papi le ha dado una risa. ¿Por qué tú me preguntas eso? Y yo, pero primero dime qué somos nosotros. Y papi le causó mucha gracia. ¿Qué te pasó para tú hacerme esa pregunta? Entonces le hice la historia. Yo estoy muy feliz porque papi acababa de componer la canción de Oye, qué bueno es mi Dios. Y mira, ni siquiera es un merengue, eso es una salsa. Y la profesora me dijo que yo era pentecostal. Y yo no soy pentecostal, porque yo me pongo pantalones y yo me maquillo. Y él me dijo, no, nosotros somos independientes. Y yo entonces, ¿qué son ellos? Ellos son bautistas. Y así yo sabía, por ejemplo, recibiendo americanos en mi casa, que yo no era americana, que yo era dominicana. Y eso, para uno, el sentido de identidad, de que yo pertenezco a esta familia, yo pertenezco a este grupo, yo soy de este color, es muy importante. Y esta ola de feminismo viene a desestabilizar el sentido de identidad de las personas. Y es muy difícil cuando eso entra en una edad temprana. Yo tuve una revelación, entre comillas, que está ahí a la luz de todo el mundo, y todo el mundo sabe que en la Biblia dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Mi revelación fue, esto funciona al revés. Si es una ley bíblica, esto debe funcionar al revés también. A un niño que se le críe diciendo, tú no tienes género, lo que tienes entre tus piernas no te define, la sexualidad es deconstruible, no hay ningún parámetro objetivo. Cuando él crezca pensando eso, ya. O sea, solamente un milagro del Señor, ¿verdad? Va a poder ponerlo donde va, porque se le habrá desestabilizado su sentido de identidad. Para nosotros es importante, la marca biológica es importante, es determinante. Nosotros no podemos ser otra cosa. La biología que tenemos es incambiable. O sea, incluso con todas las cirugía plástica, con todas las hormonas que se pueden inyectar, con todas las cirugías de afirmación, ahora le llaman afirmación de género. Cuando estén investigando de aquí a 100 años si usted era varón o hembra, van a saber sin lugar a equivocarse si esos huesos pertenecían a un hombre o a una mujer. Y eso es de esa forma. Entonces, el feminismo de género ahora quiere deconstruir. Cuando nosotros queremos construir, cuando nosotros queremos afirmar la feminidad de una niña, afirmar la masculinidad de un niño, afirmar lo que es una mujer verdadera, lo bueno que es ser una mujer, lo privilegiada que nos sentimos de ser mujeres, igual a los varones
Qué bien se sienten esos niños cuando se entienden varones. El otro día yo salí a caminar con mi papá y con Rafael Andrés y en lo que caminábamos había uno de esos hombres que se quita la camisa, está, mire, marcadito, todos, son músculos. Y Rafael Andrés, ustedes saben que es gordito. Él vio ese hombre y fue como que le dijeron, esto es lo que hacen los hombres. Se quitó su camisa y se la puso para ahí, mire, con su masa colgando. Él estaba corriendo así, señores, así, miren, dándose besos a sus músculos. Como que o sea, fue como que, wow, yo quiero llegar a hacer eso. Para los niños y para las personas, ver esa buena representación es importante. Y este feminismo quiere deconstruirlo. La persona que está enseñando ese letrero es una doñita. Y dice, deconstrúyete tantas veces sea necesario. Lo bueno, entre comillas, de las primeras olas de feminismo es que por lo menos la mujer era una realidad biológica. Ya no. A partir de esta tercera ola del feminismo, uno no nace mujer, sino que uno llega a ser mujer. Miren lo que dice, las personas felices no tienen historia. Y dice más cosas que no voy a leer. Demonizó el embarazo y tachó de parásito al hijo. Dice, el embarazo es un drama que representa en el interior de la mujer. Ella lo percibe a la vez como un enriquecimiento y una mutilación. El feto es parte de su cuerpo y es también un parásito que le explota, etcétera, etcétera, etcétera. Miren lo que dice esta señora. Mientras la obsesión de género no sea derrotada, necesitaremos feministas para tomar cartas en el asunto. Y miren esta última frase. Escuchen ahí. No hay dos sexos. O sea, ya ni siquiera el sexo existe. No hay dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas hormonales, cromosómicas, genitales, sexuales y sensuales. No hay verdad de género, de lo masculino y de lo femenino, fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas. Esta galletita del género es de la manera que ellos pretenden de construirnos. Dicen que es diferente el sexo del género, aunque nadie nunca me ha podido describir de ese grupo, ¿verdad? Describir, que yo le digo, si el sexo y el género son cosas diferentes, entonces descríbeme qué es una mujer. Y nunca me han podido describir qué es una mujer sin tomar en cuenta su biología. Luego entonces está la expresión de género, o sea, cómo decides vestirte, y tu orientación sexual, o sea, a quién estás atraído. O sea, que puedes nacer varón, sentirte hembra, atraerte a un andrógino y vestirte como hembra. Como si toda esa combinación pudiera darse. Y como ven, eso está hecho para niños. Aquí les explico otro tipo de feministas, otro tipo de feminismos, pero voy a pasar rapidito por la cuarta ola del feminismo, solamente a mencionárselas. Y es que además de que no hay sexo, ni hay género, ni nada de nada, ahora tenemos categorías de opresión. Ahora las personas valen dependiendo del nivel de opresión que tengan. O sea, si tú eres de color, de una religión islámica, tienes una discapacidad y una orientación sexual, digamos lésbica, estás por encima en valor que un hombre blanco, cristiano, heterosexual. Entonces, es muy confuso porque fíjense, voy a pasar esa página. Fíjense cómo aquí arriba, entonces, ustedes ven esa foto que es con una mujer así. ¿No le parece como con rasgos masculinos estos tres? Ya ahora, uno tiene un pañuelo trans y los otros dos parecen también trans.
Miren cómo eso es aquí, en República Dominicana. El grupo feminista favoreció más a políticos como José Horacio. Digamos, ellos quieren una cuota. Ellos quieren que haya 50-50, que haya 50 mujeres, 50 hombres, que sea 50-50. Pero cuando en la realidad se ven aplicadas estas cosas, entonces favorecen más a un hombre. Y miren, esa señora es una psicóloga dominicana. Ella está diciendo, tú eres mujer y las mujeres trans también son mujeres. Que eso no es en otro país, eso es aquí. Y ya por último, para que ustedes vean cómo se ve aplicado, esa era parte de las marchas por el aborto y marchas de mujeres aquí en nuestro país, excepto el rubio, pero las dos de arriba. O sea, personas que en sus relaciones no pueden concebir, están pidiendo aborto. Personas que no pueden tener relaciones que puedan concebir, entonces ellos sí están pidiendo aborto. Y aunque no les voy a decir, no les voy a detallar por qué esto no funciona a nivel social, sí les voy a decir qué dice Dios de estos enunciados feministas. Lo que necesitamos no es una revolución ideológica feminista, sino una revolución espiritual. Necesitamos avivamiento. Este es un problema espiritual. No hay una solución para el problema del pecado, sino valoramos a Dios, su verdad y sus caminos. El asunto es que el feminismo está mal diagnosticando una condición. Si uno no tiene un buen diagnóstico, no puede tener una buena cura. Y está yendo por los problemas, por las soluciones, está tratando por los lados donde no se soluciona. Nosotros no sacamos de la pobreza a ninguna mujer rayando paredes. Nosotros no logramos ninguna igualdad contra el hombre, acabando con la vida de sus hijos. Uno no puede tratar el problema del pecado del hombre por medios externos. Vamos a identificar al enemigo. Ponme la próxima. Yo la voy a leer desde aquí. Igualdad. Igualdad, como dijimos, que Dios está de acuerdo con la igualdad. Nos creó iguales. Nos creó iguales en valor, iguales en dignidad, iguales frente a Él. Y en la ley, afortunadamente, tenemos igualdad de derechos. La próxima. Está otro versículo que Dios nos creó, varón y hembra. Y próximo. Nosotros tenemos llamados diferentes. Cuando perdemos la visión de ese propósito, nos perdemos a nosotras mismas. Dale a la próxima. Ok. El feminismo, entonces, dice, es mi cuerpo y es mi decisión. Lo que yo quiera con mi cuerpo. Pero para una cristiana ese nunca puede ser. O sea, incluso poniendo a un lado el tema del aborto, de que no es tu cuerpo lo que se está abortando. Como cristianas, nosotros sabemos que nuestro cuerpo, nosotras, somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros no hacemos con nosotras mismas lo que nos dé la gana. Nosotros hacemos lo que Dios quiere con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. No nos pertenecemos. Nosotras no somos nuestra propia dueña. El feminismo denigra a la maternidad. Miren qué dice en el Salmo 127:3. He aquí, los niños son una herencia del Señor. El fruto del útero es su recompensa. En una de las versiones de la Biblia, cuando está hablando de Adán y Eva, dice que la bendición que dio Dios fue esta. Les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y pongan bajo su dominio, etcétera, etcétera. Para el Señor, la reproducción, el tener hijos, siempre ha sido considerado como una bendición,
Como mujeres cristianas no podemos ver la maternidad como una maldición, no podemos ver la maternidad como una opresión. El feminismo dice los hombres son opresores y tenemos que obligarlos a cambiar. Y el problema es que los hombres no son el problema. El problema es el enemigo, el diablo. Nosotros no estamos luchando contra carne y sangre. Nosotros estamos luchando contra principados y potestades. ¿Y a qué viene a ser el diablo? Dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Entonces uno no puede ponerle la carga del malo a todo un género. Todos nosotros tenemos hombres de muchísimo valor en nuestras vidas. Y yo pienso que quizás el hecho de haber tenido, por misericordia del Señor, el papá que tuve, los tíos que tuve, el abuelo que tuve, los hermanos que tengo, todo eso me ha ayudado a no poder ver al hombre como un enemigo. No puedo, porque yo no quiero que mi hijo sea tratado de esa manera, no quiero que mis hermanos sean tratados de esa manera. Cuando uno tiene una buena representación masculina, entiende que el hombre no es el problema y uno no puede decir que reduzcan al hombre a un 10%, porque no queremos, los amamos, nos protegen. El feminismo dice que el hombre es el problema. Sin embargo, para nosotros los cristianos, ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer. Nos complementamos. Eso es 1 Corintios 11:11. El feminismo dice, yo reclamo el poder para definir lo que es la femineidad. Ustedes han visto estas mujeres que incluso quieren alejarse tanto del ser femeninas que se dejan crecer su vello corporal, se pelan como si fueran varones, usan pantalones masculinos, y eso es como un intento de alejarse tanto de su esencia, tanto de su esencia, un odio al hombre que se transforma en casi convertirse en un hombre. Dios dice, ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O sea, uno le pregunta al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste así? No, uno eleva la creación de Dios. El feminismo dice, el activismo político resolverá el problema. Y Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Y el grupo feminista está muy de frente con el cristianismo. Ustedes ven que incluso en otros países terminan sus marchas en iglesias católicas, rayan iglesias católicas. En Chile quemaron una iglesia católica y se pusieron muerte al nazareno, se lo escribieron en sus cuerpos, porque tienen este odio a todo lo que representa la paternidad, sea terrenal o celestial. Solamente Dios puede cambiar el corazón. El feminismo dice, canaliza todo el enojo y el odio que tienes en la causa. ¿Y a qué nos llama el Señor cuando uno tiene dolor, cuando uno tiene enojo, cuando uno tiene cosas de sanar? Dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. El feminismo dice que somos solo cuerpos pensantes, y la palabra dice, varón y hembra los creó. El feminismo demanda adherir a su ideología sin cuestionar. A mí incluso me han dicho, ¿cómo es que tú puedes estar en contra del feminismo si eres mujer? Como si uno por ser mujer tuviera que adherir a esta ideología sin cuestionar lo que dice. Sin embargo, el Señor nos manda a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así versículo tras versículo. Voy a leer este último. El feminismo dice que hay que tumbar el patriarcado. El patriarcado ellos lo entienden como la jerarquía del hombre sobre la mujer. Sin embargo, nosotros vemos
que Dios nos ha dado una jerarquía. Y cuando uno está arraigado al propósito de Dios, las cosas funcionan mejor. Dice, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Cristo es el primero en jerarquía. Y la cabeza de la mujer es el hombre, está el hombre. La cabeza de Cristo es Dios. Y en Efesios, como hemos escuchado muchas veces, si las esposas deben sujetarse al marido, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y es una sujeción, como sabemos, que da su vida por nosotros. Cuando hay esta relación de masculinidad y feminidad sano, la relación se da mucho, mucho mejor que cuando uno trata de imponer sus propias cosas. Ya para terminar, el último versículo es, nosotras en este grupo de feminismo se habla mucho de libertad, como si las mujeres tuvieran algún tipo de yugo que las esté oprimiendo. Y quieren buscar la libertad de montones de formas. Y nosotros sabemos qué es lo que nos da la verdadera libertad. Y aquí ya este último versículo dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. No podemos buscar en un movimiento lo que solamente podemos encontrar en Dios. No podemos adherir a un movimiento que va directamente en contra de todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.